Entonces, empecemos. Todavía no estamos compartiendo pantalla. Esta semana vamos a ver lo que son los números racionales. Y dentro de los números racionales veremos algunas de sus propiedades, ¿no? Algunas de sus propiedades y sus aplicaciones. ¿Se aprecia mi pantalla? Ok, entonces podemos empezar con confianza. Gracias. Como les decía, esta semana vamos a ver lo que son números racionales y fracciones, ¿no? Fracciones. ¿Cómo se define un número racional o el conjunto de los números racionales? El conjunto de los números racionales, que la denotaremos por esta Q, está formado por todos los números de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros, con la salvedad de que el B debe ser diferente de 0. Todos los números que tienen esta forma, donde A y B son números enteros, excepto el B, diferente de 0, ¿no? Va a ser lo que genera el conjunto de los números racionales, ¿no? El conjunto de los números racionales. Es decir, el conjunto de los números racionales está formado por todos los números de esta forma, donde cada uno de los términos son enteros, excepto el denominador que tiene que ser diferente de 0, ¿no? Diferente de 0. Acá tenemos ejemplo de números racionales, 1/2 menos 3/5 menos 7. Profesor, no tiene esta forma. Claro que sí, porque yo le puedo poner menos 7 sobre 1 y sigue siendo menos 7, y ya tiene la forma. Sí, entonces también es un número racional. Así como hay números racionales, también va a haber el conjunto de los números irracionales, por lo tanto van a haber números irracionales. El conjunto de todos los números irracionales, que denotaremos por esta I, está formado por todos los números reales que no se pueden representar en esta forma. Si un número no se puede representar en esta forma, entonces recibe el nombre de número irracional, ¿ya? Si no se puede representar en esta forma, ¿no? Para que se pueda representar en esta forma, A y B tienen que ser números enteros y B diferente de 0, ¿no? ¿Quiénes son ejemplos? El conjunto de los números irracionales es el conjunto formado por todos los elementos, tal que ese elemento es diferente de esta forma, ¿ve? Con A y B en los enteros y B diferente de 0. Por ejemplo, raíz de 2 no lo puedo escribir en esta forma. Raíz de 5 no lo puedo escribir en esta forma. El pi tampoco lo puedo escribir en esa forma, ¿ve? Entonces, todos los elementos que no se pueden escribir en esta forma son parte del conjunto de los números
irracionales. ¿Ya? Una fracción se define como un número racional de la forma a sobre b, donde a y b son números enteros positivos, es decir, el conjunto de las fracciones se define como, ¿no? Entonces, una fracción se va a definir como cualquier número que tiene esta forma, donde a y b son números enteros positivos, ¿ve? Entonces, en cambio, los racionales era cualquier entero, excepto el denominador diferente a cero, ¿no? Pero para que sea fracción, ya los términos deben ser reales o enteros positivos, mejor dicho. Deben ser enteros positivos. El A es el numerador de la fracción y el B es el denominador de la fracción. ¿Ya? Tenemos eso. Fracción propia. Es aquella fracción de esta forma donde el numerador es menor que el denominador. A debe ser menor que B. Estas fracciones son menores que la unidad. O sea, una fracción va a ser propia si la fracción es menor que la unidad. Basta eso. Entonces, para que sea propia, la fracción tiene que ser menor que la unidad. Por ejemplo, un medio, 4 sobre 120, 3 séptimos. Entonces, si una fracción era propia cuando es menor que la unidad, cuando sea mayor que la unidad diremos que es impropia. Es aquella fracción donde el numerador es mayor que el denominador. Estas fracciones son mayores que la unidad. Entonces, todas las fracciones mayores que la unidad se van a llamar fracción impropia. Es fácil de recordar. Propia, menor que la unidad. Impropia, mayor que la unidad. Tenemos ejemplo. 4 tercios, 1000 sobre 7, 7 tercios. ¿Ves? Ahora vienen las fracciones aparentes, ¿no? Es aquella fracción a sobre b donde el denominador es igual a la unidad. Si esta es la unidad, se va a llamar fracción aparente, ¿no? Esto quiere decir que las fracciones aparentes son todos los números enteros positivos o aquellas fracciones que se reduzcan a un número entero positivo. ¿Ya? Y son de esa forma, ¿no? El A lo puedo ver como la fracción A sobre 1. ¿Ve? Otra fracción aparente sería A sobre B, pero A es un múltiplo de B, de tal manera que se simplifique va a salir un entero. ¿Ve? Por ejemplo, el 1 sobre 1, 2 sobre 1, 3 sobre 1 son fracciones. ¿Ve? Acá también, 16 entre 8 es 2, es una fracción, ¿no? Es una fracción. ¿Y cuándo una fracción es irreducible? Es aquella fracción donde sus términos son primos entre sí.
Entonces, una fracción va a ser irreducible si sus términos son primos entre sí. Esto significa que sus términos no tienen factores en común, excepto la unidad. Por ejemplo, son primos entre sí, ¿no? También serán primos entre sí. En ese caso se dice que esa fracción o esas fracciones son irreducibles. Pero, ¿qué pasa con esta fracción? 44 sobre 36. Puedo sacar mitad, que era 22 sobre 18. Y puedo seguir sacando mitad, ¿no? Será 11 sobre 9. ¿Ves? Así como está, esto no es irreducible. Pero esto sí, luego de simplificarlo al máximo, ahí sí lo podemos transformar en una fracción irreducible. ¿Ves? Lo podemos transformar a una fracción irreducible. Fracción decimal. Esta clase de fracciones tiene en su denominador potencias de 10. Entonces, la fracción va a ser decimal si el denominador es una potencia de 10, ¿no? Una potencia de 10. El denominador. Entonces, esta es una fracción decimal. Es una fracción decimal porque el denominador es una potencia de 10. Entonces, todas las fracciones de esta forma van a recibir el nombre de fracción decimal. ¿Y cuándo dos fracciones son equivalentes? Entonces, dos fracciones, a sobre b y c sobre d, van a ser equivalentes si ambas representan una misma cantidad. ¿Qué significa eso? Que cuando yo simplifique uno, debe llegar al otro, ¿no? Eso significa. Entonces, dos fracciones van a ser equivalentes si ambas representan una misma cantidad. Ya que tenemos b, a sobre b igual a c sobre d. Paso a multiplicar y diré que a por d es igual a b por c, ¿no? B por c. ¿Qué propiedades están presentes? Las siguientes. Yo tengo que A sobre B es menor que la unidad, o sea, es propia. Y le sumo una misma cantidad a ambos términos. Y si le sumo una cantidad positiva, entonces se va a mantener la relación de orden. ¿Ve? Se va a mantener la relación de orden. ¿No? Entonces, A sobre B menor que la unidad, entonces A sobre B será menor que A más un cierto K sobre B más un cierto K, ¿no? Donde K tiene que ser un entero, positivo. ¿Qué más? Si la suma de dos fracciones irreducibles, resulta un número entero positivo, entonces las fracciones son homogéneas. ¿Qué significa que las fracciones sean homogéneas? Va a significar que tengan el mismo denominador. Es decir, dadas las fracciones irreducibles, A sobre B, C sobre D, entonces deben tener el mismo denominador para que su suma dé una cantidad entera positiva. ¿Ve? Entonces, irreducible, la suma una cantidad entera positiva, entonces estos denominadores tienen que ser iguales.
Eso me dice la propiedad 2. ¿Ya? ¿Qué dice la propiedad 3? Dadas las fracciones irreducibles, A sobre B, C sobre D, M sobre N, ¿qué se va a cumplir? Miren, para ello siempre tenemos que estar con fracciones irreducibles. En ese caso, el máximo común divisor de las fracciones será el máximo común divisor de los numeradores, ¿ve? Sobre el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Está bien? Tenemos eso. Y algo similar va a acontecer para el mínimo común múltiplo. Esta vez será el mínimo común múltiplo de los numeradores sobre el máximo común divisor de los denominadores. Entonces, cuando es máximo común divisor, en el numerador va máximo común divisor y el otro va en el denominador. Cuando es mínimo común múltiplo, en el numerador va el mínimo común y en el denominador va el otro. ¿Ven? Fácil de recordar. Veamos los ejercicios. ¿Qué dice el problema 1? Determine el valor de verdad de cada proposición en el orden indicado. Si a los dos términos de una fracción se le suma un mismo número entero positivo, entonces la fracción obtenida equivale a la fracción inicial. Eso no dice la propiedad. Si le sumo una misma cantidad, me dice que hay una relación de orden, pero no me dice que se mantiene la equivalencia. Entonces, cuando algo es falso, basta exhibir ejemplos que contradigan a la afirmación. En cambio, cuando algo es verdadero, sí hay que justificarlo. ¿Ya? A ver, veamos. Consideremos esta fracción. Yo considero esta fracción 2/3, le sumo una misma cantidad a sus términos. Al numerador le sumo la misma cantidad que al denominador. Me resulta 7/8. Pero este equivale al primero, que equivaldría, se daría la igualdad. 2 por 8, 16. Igual a 2 por 3, 21. No se da. Por eso es que es falso la primera afirmación. Entonces, la contradecido. Eso es falso, no son iguales. Para que sean equivalentes tendrían que haber sido iguales, y esos dos no son iguales. Entonces, afirmación 1, falso. Veamos qué dice la afirmación 2. Si una fracción es equivalente a otra, y esta última a su vez equivale a una tercera, entonces la primera fracción equivale a la tercera. Eso sí es cierto, ¿no? Eso sí es cierto. Miren, ya yo tengo que la fracción A sobre B y C sobre D son equivalentes. El primero equivalente al segundo. Luego el segundo equivalente al tercero. ¿No? ¿Qué más? Si yo paso a multiplicar y paso a multiplicar, se da una igualdad por ser equivalentes. Paso a multiplicar y paso a multiplicar, se da una igualdad porque son equivalentes. Eso es lo que me hice por dar. ¿No? Tendríamos eso.
de esos dos. Pero mírenme, sin hacer mucho esfuerzo, multiplico los primeros miembros y luego los segundos miembros. Pero si multiplico los primeros miembros, tendré A, B, C, E, y el otro lado tendré B, C, D, E. ¿No? Tendré eso. Ahora miren acá. ¿Ven el D? Sí, lo puedo cancelar. ¿Ven el C? Sí, lo puedo cancelar. ¿Qué me queda esto? Pero de qué vamos a hacer. Dejo tranquilo el A y el B pasa a dividir. Ahora dejo tranquilo el E y el F pasa a dividir. Tenemos eso. Y eso era lo que quería justificar. Que si es equivalente a, si esta fracción es equivalente a esta y esta fracción es equivalente a esta, por transitividad el primero es equivalente al tercero. Y eso está ahí. El primero es equivalente al tercero. Si es cierto esa afirmación. Es cierto. ¿Lo pude haber hecho directamente? Sí. Si esto es igual a esto. Y esto es igual a esto, por transitividad esto es igual a esto, ¿no? Verdadero, entonces, la afirmación 2. Veamos la afirmación 3. ¿Qué dice la afirmación 3? Existe una fracción equivalente a 4 tercios. Quiero ver si existe una fracción equivalente a 4 tercios, cuyo numerador es 10. Yo quiero saber si esta fracción, cuyo numerador es 10, es equivalente a 4 tercios. ¿No? Yo quiero saber si va a existir esa otra fracción con numerador 10 y denominador x equivalente a 4 tercios. Pero mírenme, sin hacer mucho esfuerzo, esto pasa a multiplicar, sería 30, y esto pasa a dividir. Si simplifico, quedará 15 medios, ¿no? Pero no se olviden que si esta es una fracción, sus términos deben ser números enteros. ¿Y x salió un número entero? No, ¿no? X no salió un número entero, ¿ves? Salió 15 medios. Entonces no existe esta fracción. Si existiría, me saldría un número entero acá. Como no me sale un número entero, no existe esa fracción equivalente a 4 tercios con numerador 10. Entonces, será falso la afirmación, ¿no? ¿Qué clave sale? Verdadero, falso. La clave A, ¿no? La clave A. ¿Qué más? Sarita compró el problema 2, dice. Sarita compró una pieza rectangular de tela, excelente, que mide 90 centímetros de ancho. ¿Está bien? Que después de la primera lavada se encoge un séptimo de su largo. Qué interesante. Ya saben que no deben comprar ese tipo de telas, ¿no? Se encoge, lamentable, ¿no?
y 2/5 de su ancho, dice. Si luego de la primera lavada con dicha tela se puede cubrir como máximo esta superficie, me preguntan cuántos metros medía el largo inicial de dicha pieza de tela, ¿no? Entonces me piden una de las dimensiones iniciales, ¿no? De esa tela. Entonces, resolvamos el problema. Ya. Inicialmente, la tela tenía un largo de X centímetros, porque no me dicen, ¿no? El largo, solamente me dan el ancho. El ancho sí me dan 90 centímetros. Como no me dan el largo de la tela, vamos a decir que mide X centímetros. ¿Ya? X centímetros. Pero lo van a lavar, ¿no? Y al lavarlo se va a reducir las dimensiones de la tela. ¿Cuánto se reduce el largo? Dice. Se encoge en 1/7 su largo, ¿no? Entonces, este largo se va a encoger. Entonces, si antes era 1, ¿en cuánto se está encogiendo? En 1/7. Restamos, sacamos mínimo como un 7. 7 por 1, 7 menos 1, 6. Entonces solamente va a quedar 6/7 de largo inicial. Pero el ancho también se va a encoger, ¿no? ¿Y cuánto dice se reduce el ancho? 2/5, ¿no? De su ancho. O sea, menos 2/5. Pero si este era 1, a 1 le quitamos 2/5, ¿cuánto va a quedar? 3/5 de la longitud inicial. Entonces, miren, lo que le va a quedar es 3/5 de 90. Pero me dicen qué superficie cubre ahora esa tela después de ser lavado. Cubre, dice, esta área. Pero yo sé que esta tela, con estas dimensiones, va a cubrir esta área. Pero yo sé cuáles son las dimensiones de esa área, porque yo sé que va a cubrir una superficie de 6.804. Ya esto debe ser 6.804, pero como las dimensiones es de un rectángulo, sabemos que esa dimensión debe ser el producto de estos dos, ¿no? Debe ser producto de esos dos. Entonces, la dimensión era 6.804. Pero es el producto de estas dos dimensiones. ¿Ven? De acá paso a multiplicar y esto paso a dividir. ¿Ven? Ya puedo tener X. Entonces, X es 147 centímetros. Esa es la dimensión inicial, ¿no? De largo. ¿Y a mí qué me estaban pidiendo? ¿Cuántos metros medía el largo inicial? Si está en centímetros, lo pasamos a metros, ponemos 2 ceros y sería 1.47 de metro, ¿no? Ese sería el largo inicial de esa tela.
Entonces, la pregunta es bien clara. ¿Cuántos metros medía el largo inicial de dicha pieza de tela? Y el largo inicial es esto, ¿no? Resolviendo, si está en centímetros, pasamos a metros y ese será el largo inicial. ¿Qué dice el problema 3? Jairo y Martín, trabajando juntos, terminan una obra en 18 días. ¿Está bien? Y Jairo, trabajando solo, la misma obra lo termina en 30 días. ¿En cuántos días terminará trabajando solo la misma obra Martín? Porque ¿en cuántos días terminará Martín trabajando solo la misma obra? Dice. ¿No? Entonces, generalmente en estos problemas se reduce a lo que acontece en un día. ¿Ya? Se reduce a lo que acontece en un día. Profesor, ¿qué quiere decir con eso? Lo que quiero decir es lo siguiente. Si cualquiera de ustedes hace una tarea en 30 días, entonces en un día harán un treintavo de la obra, ¿no? Lo mismo va a pasar. Si ustedes toda una obra lo hacen en 20 días, en un día harán un veinteavo de la obra. A eso me refiero pasar a lo que acontece en un día, ¿ya? Eso es pasar a lo que acontece en un día. Algo similar son con los problemas de grifos. Si un grifo llena un tanque en 8 horas, en una hora llenará un octavo del tanque. O si un grifo llena un tanque en 25 horas, en una hora llenará un 25avo del tanque. ¿Ven? Entonces, eso significa reducir a lo que acontece a una unidad. A ver, vamos a ver por qué esas interrogantes. Ya, vamos a checar. Bien, generalmente estos comentarios no, porque me distraen, ¿no? Yo pienso que es alguna consulta o algún problema técnico, ¿no? Entonces, el chat es para esas eventualidades, por favor. Y al final de la pregunta ya lo ponen algún comentario, ¿no? Ya yo terminando regreso para ver lo que está aconteciendo, ¿no? Ya, continuemos. Entonces, siempre debemos, en este tipo de problemas, ver qué es lo que está aconteciendo en la unidad, ¿no? En la unidad. Entonces, si Jairo y Martín juntos terminan una obra en 18 días, los dos juntos en un día harán un 18avo de la obra. A eso me refería. Si Jairo trabaja solo la misma obra y lo termina en 30 días, entonces en un día hará un treintavo de la obra. ¿Ve? A eso me refiero. A reducir a una unidad. ¿Está bien? Tenemos eso. Ahora, pero Martín, ¿en cuánto tiempo hará la obra? Eso es lo que me interesa, ¿no? Entonces, pude haberlo trabajado con una variable, ¿no? Adicional
o lo razonamos directamente, ¿no? ¿Cómo lo razonamos directamente? Si los dos juntos en un día hacen un 18avo de la obra, y Jairo en un día hace un 30avo de la obra, la diferencia será lo que hace en un día Martín. ¿Ve? Por eso fue importante reducir a lo que pasa un día. Los dos juntos en un día hacen esta cantidad de obra. Jairo solo en un día hace esto. Entonces la diferencia me dará lo que hace Martín en un día. ¿Pero cuánto sale esta diferencia? Sacamos mínimo común. 90. A este le falta 5 y a este le falta 3, ¿no? 2. Pero acá todavía lo puedo reducir. Simplifico. Saldría un 45avo, ¿no? Y ahí está la respuesta. Entonces, Martín en un día hace un 45avo de la obra. Si Martín hubiera hecho un 30avo de la obra, en 30 días haría la obra. Si Martín hizo un 75avo de la obra, en un día, toda la obra la hará en 75 días. Pero si lo hizo en un día un 45avo de la obra, entonces en 45 días hará toda la obra. Y eso es lo que me preguntaban. ¿En cuántos días terminará Martín trabajando solo la misma obra? Entonces lo terminará en 45 días. ¿Ya? En 45 días. Veamos el problema de la piscina, que le decíamos que tenía el mismo enfoque. Entonces, si una piscina se llena en 20 horas, en una hora se llenará un 20avo. Esa es la manera de enfrentar también los problemas de grifos. Entonces, veamos qué dice el problema número 4. Una piscina tiene dos grifos por donde ingresa agua para llenarla. Estando en la piscina vacía, los dos grifos juntos pueden llenarlo en 21 décimo de hora. 21 décimo de hora. Algo más de 2 horas, ¿no? Entonces, los dos grifos juntos pueden llenar toda esa piscina en 21 décimos de hora. Pero individualmente uno llena en 4 horas menos que el otro, ¿no? Uno llena en 4 horas menos que el otro. Entonces, si yo digo que uno lo llena en X horas, el otro lo llenará en X menos 4 horas. O puedo decir también X más 4, ¿no? Siempre hay diferencia, debe haber una diferencia de 4. Porque dice uno llena 4 horas menos que el otro. Y si uno lo llena en X más 4 horas, el otro lo llenará en X horas, para que la diferencia sea las 4 horas. Entonces, ¿qué me están preguntando? ¿En cuántas horas lo llenará solo el grifo que demora menos, estando la piscina vacía? Ya, entonces, quiero el grifo que demora menos, ¿no? Ya sabemos. Sea X horas que emplea uno de los grifos para llenar. ¿Está bien? Entonces, este debe ser el más rápido, ¿no? Porque el otro demora más, ¿no? Entonces, y el otro demora, dice, X más 4 horas para llenar, ¿no? La misma piscina. Entonces, en una hora, ¿cuánto aportará cada uno? Entonces, si se emplea todo este tiempo para llenar, en una hora llenará simplemente 1 sobre X. Si esto
es el tiempo que emplea para llenar toda la piscina. En una hora llenará 1 sobre X. Y si sumamos los dos, será lo que han llenado juntos en una hora ambos, ¿no? Entonces, ¿cuánto de la piscina han llenado juntos en una hora? Lo que llena el primero más lo que llena el segundo. Pero yo sé cuánto demoran juntos este tiempo. En una hora será 1 sobre esto, ¿no? Ya le decía, si todos juntos lo llenan en 20 horas, en una hora llenan 1 sobre 20. Entonces, los dos juntos llenarán 1 sobre esto, que sería a la larga invirtiendo 10/21. Y esa es la ecuación que había que establecerse. Entonces, juntos, en una hora llenan esto. Si los dos juntos emplean todo esto, horas para llenar la piscina, en una hora llenarán 1 sobre esto. Y haciendo producto de extremos y medio me sale esto. Entonces ya tengo, ¿ve? Una sola ecuación con una sola incógnita. Ya puedo resolver. Sacamos mínimo común. Pasamos a multiplicar, pasamos a multiplicar. Ya es netamente algebraico, ¿no? Y acá que tendremos x más 4 más x, con lo cual tendría 2x más 4. El producto de esos dos igual a 10 sobre 21. ¿No? Acá tengo varias posibilidades. Paso a multiplicar y paso a multiplicar y hallo x. O doy forma, ¿no? ¿Qué valor de x va a ser que sea 10? El 3. ¿Verifica la parte inferior? Sí, porque 3 por 7, 21. Sí. Ya determiné el valor de x. O me pongo a resolver como le decía, ¿no? Y justamente eso es lo que me estaban preguntando, porque me dicen, ¿en cuántas horas lo llenará solo el grifo que demora menos? Y de estos dos, ¿cuál es el grifo que demora menos? Este de acá, ¿no? Porque es más rápido. ¿En cuántas horas lo llena? En 3 horas. Entonces, respuesta C, ¿no? Respuesta C. Entonces, ya saben ya. Cuando sean problemas de grifos, ver lo que sucede generalmente en una hora, ¿no? En una hora. Esa es su manera de trabajar. Veamos el problema 5. Franco salió de Lima a las 9 hacia el sur, llegando a Nazca a las 5 p.m., dice, ¿no? De 9 a 5, ¿cuántas horas han transcurrido? 8 horas, ¿no? Han transcurrido 8 horas de viaje. ¿Qué más dice ahora? Juan, que pasó por Lima a las 10 de la mañana del mismo día, llegó a Nazca 2 horas antes que Franco. Entonces, para que eso acontezca, Juan iba a mayor velocidad, ¿no? A mayor velocidad. ¿Está bien? Tenemos eso. Y pasó por Lima y llegó 2 horas antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo habrá empleado en este caso Juan? Entonces planteamos el problema. Ahí está la velocidad de Franco. BF le pongo, velocidad de Franco. Ahí está la velocidad de Juan.
le ponemos BJ. Pero mírenme, para llegar a Nazca, Franco empleó 8 horas, ¿no? 8 horas. Pero dice Juan pasó por Lima a las 10, o sea, 1 hora después, y llegó 2 horas antes. Entonces, a 8 le quitamos 1 hora porque pasó de Lima a las 10, o sea, su recorrido tiene 1 hora menos, y llega 2 horas antes, entonces el tiempo para Juan solamente será 5 horas, porque Juan va a mayor velocidad, va a mayor velocidad. Pero si llega 2 horas antes, por acá la habrá alcanzado, ¿no? Pero el espacio que recorren es el mismo. El espacio inicial es el mismo. Hasta que lo alcance, también a los dos han recorrido el mismo espacio. ¿Bien? Espacio 1. ¿No? Tenemos eso. Ya, continuemos. Pero si la velocidad es constante, ambos van a velocidad constante, ustedes saben que cuando la velocidad es constante, el espacio recorrido es velocidad por tiempo. Nada más. Entonces, este espacio debe ser sus velocidades por el tiempo que están empleando. Este espacio será su velocidad por el tiempo que están empleando, ¿no? Este espacio. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, si llamamos todo este espacio E, ese espacio es velocidad por el tiempo. Ese mismo espacio será velocidad por el tiempo, ¿eh? Tenemos eso. Pero esto pasa a dividir y esto pasa a dividir. Entonces tendré velocidad de Franco, esa velocidad de Franco, como 5 es a 8. Pero como no sé cuántas veces es 5 y cuántas veces es 8, le pongo K. Entonces velocidad de Franco será como 5K y velocidad de Fan será como 8K. ¿Ve? Tenemos eso. ¿No? Tenemos eso. Pero no se olviden que le dije que había otro espacio porque lo va a alcanzar antes y lo va a pasar y para que llegue primero, acá tiene que haber un espacio E1. ¿No? Este espacio E1 es el espacio que le llevó a recorrer a Franco y el mismo espacio ha recorrido Juan. Pero como Juan va más veloz, lo va a alcanzar ahí y va a continuar y va a llegar antes. Por eso que solamente emplea 5 horas. Pero igual, el espacio, ¿quién es? Velocidad por tiempo. ¿No? ¿Está bien? ¿Qué más? Si Juan empleó un tiempo T, si Juan emplea un tiempo T para lograr alcanzar, ¿qué tiempo habrá empleado Franco? Franco partió a las 9 de Lima, mientras que Juan partió a las 10. O sea, Juan le lleva 1 hora de ventaja, entonces el tiempo que empleó Juan será T más 1. ¿Sí? Por eso que este espacio será la velocidad de Juan por su tiempo. Ese mismo espacio será la velocidad de Franco por el tiempo que está empleando.
Entonces ya sabemos, este es el espacio que le demandó, este es su 1, ¿eh? Es el espacio que le demandó para alcanzarlo. Pero el espacio era, ¿quién? Su velocidad por el tiempo, ¿qué dice? Claro que sí, porque ¿cuál es la velocidad de Franco? La velocidad de Franco es 5 kb. Y Franco había empleado más tiempo, 1 hora más. Entonces, este espacio será la velocidad de Franco por el tiempo que emplea Franco, T más 1. Pero el mismo espacio lo va a recorrer Juan. ¿Y Juan con qué velocidad recorre? Con esta velocidad. Pero como él va más veloz, emplea 1 hora menos, o sea, solamente T. ¿Ve? Con lo cual prácticamente ya se acabó el problema. ¿Por qué se acabó el problema? Porque este K se cancela con este K. Tendremos 8K, 5 y 5T. Pasa a restar 3T igual a 5. ¿No? 3T igual a 5, el 3 pasa a dividir y el tiempo sería 5 tercios de hora. ¿No? Pero no se olviden, 5 tercios de hora. 5 tercios. Pero 1 hora tiene 60 minutos. ¿No? Se cancela, queda 20, quedan los 100 minutos. ¿Ve? Los 100 minutos. Entonces, y justamente me preguntaban eso, ¿no? ¿A qué hora Juan alcanzó a Franco? Entonces, yo sé cuánto es el tiempo que pasó por Lima, hay que sumarle el tiempo que le demandó alcanzarlo. Entonces, 10 más esto debe ser la hora que lo alcanzó, ¿no? Pero 100 minutos son 1 hora con 40 minutos. Entonces a las 10 hay que aumentarle 1 hora con 40 minutos y lo habrá alcanzado a las 11 con 40. ¿Ve? A esa hora lo alcanzó Juan a Franco. ¿Está bien? Problema 6. Problema 6. Dos toneles completamente llenos contienen juntos 600 litros de pisco en total. Bastante pisco, ¿no? Ya. Al cabo, o al extraer 2/5 del volumen del primero y 4/15 del volumen del segundo, queda en el primero 60 litros más que el segundo, ¿no? Más que el segundo. Envases vacíos con mínimo de 3 litros se necesitan para envasarlos todo el pisco que queda o que quedó en el primer tonel. Solamente en el primer tonel me están diciendo, ¿no?
¿Está bien? Primer dato. Eran 600 litros en total. Y son 600 litros en total. Y yo digo que en el primer tonel la cantidad de pisco son N litros. El número de litros de pisco en el primer tonel es N. Y en total son 600. Entonces, esta diferencia será lo que hay de litros de pisco en el segundo tonel, ¿no? Porque en todos 600. O sea que si en uno hay N, en el otro debe haber 600 menos N. Entonces, en el primer tonel hay esta cantidad y en el segundo tonel habrá esta cantidad. ¿Ven? Tenemos eso. Pero ¿qué más? Dice que al extraer quintos del primero y 2/5, o sea, unidad a lo que tenía, le voy a sacar 2/5. ¿Y cuál queda? 5 menos 2, 3. Me va a quedar 3/5 nada más. Pero eso se extrajo al pro. Y luego dice 4 onceavos. No, 4 quinceavos. Al si el segundo era una unidad y le sacamos 4 quinceavos, ¿cuánto me va a quedar? 1 por 15 menos 4, me va a quedar 11 quinceavos del segundo. Del primero me quedó eso. Ya saben eso. Entonces, si extraemos 2/5, me quedará 3/5 del primero. Si extraemos 4 quinceavos del segundo, me quedará 11 quinceavos del segundo. Pero aún así me dice que queda en el primero 60 litros más que el segundo. O sea, la diferencia entre lo que queda en ambos barriles dice que son 60 litros. ¿No? Esa es la ecuación que tenían que establecer. Entonces, lo que queda en el primer tonel menos lo que queda en el segundo dice que son 60 litros. ¿Ven? Tengo eso. Acá solamente queda operar. Este menos afecta al primer sumando. Será 11 por 600 sobre 15. Y este menos con este menos se hace más y quedará 11 quinceavos de n. Pero esta primera multiplicación de 11 quinceavos de 600, como está con menos, lo puedo pasar al otro lado con más. ¿No? ¿Y qué va a quedar? Va a quedar lo siguiente. Como le decía, esto multiplica el primero, pero como está con menos, pasa al otro lado con más. Este menos con este menos se hace más. ¿Ves? Queda el primero y se hace más. Tendremos eso. Y acá solamente queda operar, ¿no? Queda operar. Acá puedo simplificar o sacar el mínimo común. Acá sacamos mínimo común 15. Le falta este 3. 9, ¿no? Más 11, 20. ¿No? 20. Entonces, ya quedará 9 más 11, 20. N, ¿no? Y el mínimo común salió 15. ¿Está bien? Tenemos eso. Ya simplificamos. Saldrá. ¿Cuánto? 40, ¿no? Por 11, 440. ¿No? Sumen, eliminen un 0, pasen a dividir, multipliquen por 11,
y se acabó. Pues si quieren, ¿no? Este 0 se va con este 0 y quedaría 25 por 15, ¿no? Y saldría 375. ¿Ve? Ese es el valor de N. ¿Pero qué me están pidiendo? ¿Cuántos envases vacíos como mínimo de 3 litros se necesita para envasar todo el vino que quedó en el primer tonel? Si N salió esto, pero lo que quedó del primer tonel era esto. Entonces hay que multiplicarle por 3/5, ¿no? Y eso es lo que quedó en el primer tonel. Ya quedó 225 litros. ¿Ya? Quedó eso. ¿Qué más? Pero yo quiero saber cuántos recipientes necesito. ¿No? De 3 litros. Entonces lo dividimos entre 3 y va a salir 75, ¿no? Por lo tanto, son necesarios 75 envases de 3 para que den los 225 litros, ¿no? Tenemos eso. A ver, veamos el problema 7. Dice, si la octava parte del tiempo que ha pasado desde las 8:25 am representa la quinta parte del tiempo que falta para las 4 p.m. del mismo día. ¿Qué hora es? ¿No? Me dan el intervalo de tiempo, ¿no? Y el intervalo de tiempo es desde 8:25 hasta las 4. Yo quiero saber qué aconteció ahí. Entonces veamos. El espacio de tiempo que voy a analizar es de 8:25 a 4, ¿no? Tenemos eso. Entonces, ¿cuánto tiempo habrá transcurrido antes de que sea las 4? Por acá estaré. Pues quiero saber qué hora es ahí, ¿no? Porque eso es lo que ya transcurrió y esto sería lo que falta por transcurrir. Pero el tiempo total, ¿cuánto sería? Sería el tiempo total de 8:25 a 4, serían 7 horas con 35 minutos, ¿no? Pero 7 horas es 420 minutos, más los 35 sería 435 minutos. Entonces, en este intervalo de tiempo hay 455 minutos. Decíamos que va a haber un tiempo que ya transcurrió para estar en mi tiempo actual, ¿no? Mi tiempo real. Un tiempo que ya transcurrió desde un punto de partida, ¿no? Y T justamente ese es el tiempo transcurrido desde las 8:25 hasta la hora solicitada. Pero si T es el tiempo transcurrido, también puedo hallar el tiempo que falta por transcurrir. Y el tiempo, si
t transcurrió, lo que falta por transcurrir será el total menos lo que ya transcurrió. Ese es el tiempo que falta por transcurrir. Ahora sí, conociendo esos elementos, ya podemos plantear el problema. Entonces planteemos el problema. ¿Qué dice el problema? La octava parte del tiempo que ha pasado. Este es el tiempo que ha pasado. La octava parte de eso. Por eso estoy octavos. No. La octava parte del tiempo que ha pasado representa, dice, la quinta parte. Eso dice que es igual o representa la quinta parte del tiempo que falta para las 4. Y el tiempo que falta para las 4 es este de acá. O sea, esto dice que es un quinto de eso, de lo que falta. ¿Ven? Tenemos una sola ecuación con una sola incógnita. Esto multiplica el primero y multiplica el segundo, ¿no? Luego, ¿qué hacemos? O si quieren, esto pasa a multiplicar ahí y esto pasa a multiplicar ahí también. 5t sería 8 por 455, que saldrá 6.000 o 3.640. Si esto pasa a multiplicar, este 8 también pasa a multiplicar y también afecta al t, menos 8t. ¿No? Tenemos eso. Este menos 8t lo mando al otro lado a sumar. 5t más 8t. 13t, ¿no? Igual a esto. Pasen a dividir y t vale 280 minutos. 280 minutos. ¿Pero qué hora es? No se olviden que la hora real va a ser el horario de partida más el tiempo transcurrido. Entonces a esto hay que sumarle esto. Pero 280 minutos serían 6 horas con 40 minutos. Le sumamos 6 horas con 40 minutos y ¿qué vamos a obtener? ¿No? La 1:05, ¿no? La 1:05. Entonces le sumamos 4 horas con 40 minutos y nos va a salir la 1:05. Esa es la hora. Obviamente para ese problema, ¿no? Pasa con nuestro amigo Tito. A ver, veamos. Veamos. Tito recibió de propina una cantidad máxima entera de soles. Ya está bien. Entonces le han dado una cantidad entera de soles de propina a Tito. ¿Equivalente a quién dice? Equivalente a la suma de los términos de una fracción de dos cifras irreducibles, cuya suma es 4. Entonces, lo que recibe dice que es dice que equivale a la suma de los términos de una de dos fracciones irreducibles cuya suma es 4. Si la suma de ambos numeradores es
28. ¿Cuántos soles de propina recibió Tito? A ver, planteemos. ¿Ya? Entonces tenemos dos fracciones irreducibles. ¿Está bien? ¿Y estas fracciones irreducibles deben ser equivalentes? No, ¿no? Tito dice, recibió de propina una cantidad máxima entera de soles, equivalente a la suma de los términos de una fracción, a la suma de los términos de una de las dos fracciones irreducibles. Tengo dos fracciones, ¿no? Y la suma de los términos de una de ellas es, ¿qué más dice? A ver, la suma de los términos de una de las dos fracciones irreducibles cuya suma es 4, dice. Entonces, la suma de sus términos es 4. Si la suma de ambos numeradores es 28, ¿cuántos soles de propina recibió Tito? Entonces, si tenemos estas dos fracciones, supongamos que Tito recibió la suma de estos dos términos. Entonces Tito habrá recibido A más B, ¿no? A más B. Pero no se olviden que recibe una cantidad máxima, ¿no? Entonces esto debe ser máximo. ¿Ya? Esto debe ser máximo. ¿Qué más? Y me dice que la suma de los términos de una fracción equivalente cuya suma, al sumar estas dos fracciones, si sumo estas dos fracciones, dice que es, cuya suma es 4, dice, cuya suma de esas dos fracciones es 4, cuya suma de dos fracciones irreducibles, cuya suma es 4. Entonces, la suma de estos dos debe ser 4. ¿Ve? Tenemos eso. Pero también me dice que si la suma de ambos numeradores, pero los numeradores son A y C, y además la suma de ambos numeradores dice que es 28. 28. ¿Ve? Tenemos eso. Pero algo importante está aconteciendo ahí. Me dice que estos son irreducibles. Y además, la suma de dos irreducibles da una cantidad entera. ¿Ve? La suma de dos fracciones irreducibles da una cantidad entera. Y eso va a acontecer solamente cuando los denominadores son iguales. Entonces, que la suma de dos irreducibles dé una cantidad entera significa que los denominadores deben ser iguales. Con lo cual podemos decir que B es igual a D. ¿Ve? Tenemos eso. Entonces, si sabemos eso, ahora, ¿qué puedo decir yo? Puedo decir lo siguiente. Como los denominadores son iguales, lo llamo bien D o bien B, uno de los dos. Llamémosle B. ¿Ya? Llamémosle B. Si lo llamo B, es el mismo denominador, numeradores se suman. Numeradores se suman. ¿Está bien? Numeradores se suman. Ya. Pero también sé cuánto sumaban los numeradores, ¿ve? Los numeradores sumaban 28, entonces lo puedo reemplazar. El B lo dejo tranquilo y sumo los numeradores. Este 28 con el 4 se simplifica, queda 7B. El B pasa a multiplicar, ya tengo el valor de B, ¿no? Tengo eso. Entonces, para saber de cuánto fue la propina, ya sé el valor de B, ya lo obtuvimos acá. Solamente me faltaría el valor de A, el valor de A. Entonces,
como yo quiero que lo que recibe sea máximo, A debe ser máximo y C debe ser mínimo. Suma 28, 1 y 27, 2 y 26, 3 y 25, 4 y 24, y así sucesivamente, ¿no? 13 hasta 3 y 15. Pero estos dos también podrían estar en orden cambiado. Entonces, si yo quiero propina máxima, ¿no? Entonces, ¿me conviene que el 1 esté ahí o que el 27 esté ahí? Intercambiado, ¿no? Entonces, y 27 es irreducible con B, si cumple la condición. Entonces, yo puedo decir que la fracción debe ser 27 sobre 7, para que al sumar sea máximo la propina, ¿ves? 34 soles. A ver, resuelvan mentalmente la 9, yo sé que lo van a hacer. A ver, resuelvan. A ver, veamos, yo sé que ya lo hicieron ustedes mentalmente. Dice, los 2/3 de los habitantes de la urbanización Las Gardenias tienen menos de 50 años. Y los 3/8 de estos tienen 30 años o menos. Y los que tienen 50 años o más son 27.460. ¿Cuántos habitantes de Las Gardenias tienen más de 30 años, pero menos de 50?
¿no? Entonces, planteamos el problema. Sea n el número de habitantes de esa urbanización, ¿no? Entonces, este es nuestro universo. Entonces, habitantes con menos de 50 años, ¿cuántos serán? ¿No? Entonces, miren, ¿qué dicen esta parte? Hay que analizar el contexto del problema y diríamos lo siguiente, ¿no? Diríamos lo siguiente. Siempre no pierdan de vista lo que están buscando. Están buscando cuántos habitantes de esa urbanización tienen más de 30 años, pero menos de 50, ¿no? Eso es lo que estoy buscando. ¿Está bien? Entonces, en muchas ocasiones conviene hacer el siguiente esquema. Acá ponemos los que tienen más de 50. Acá ponemos los que tienen 50, ¿no? Acá están los que están menores de 30, ¿no? Inclusive los que, si acá están los que son menores de 30, entonces en esta parte podemos poner los que tienen 30 o más, ¿no? 30 o más. ¿Ve? Tenemos eso. Eso nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Nos puede ayudar muchísimo. Entonces, los 2/3 de los habitantes de la urbanización tienen menos de 50 años. Entonces, ¿qué dirían ellos? Esta parte, ¿eh? Tienen 50 años. Entonces, esos son las dos. Por eso es que empezamos poniendo eso, ¿eh? Las 2/3 partes. ¿Qué significa? Los que tienen 50 o más de 50 tienen que ser lo que falta, ¿no? Para la unidad. 1/3. ¿Eh? 1/3. ¿Qué más el problema? Y los 3/8 de estos tienen 30 años o menos. Entonces, acá le ponemos 30 años o menos, ¿no? O menos. Ya, 30 años o menos. Pero ¿cuántos son? Los 3/8, dicen, ¿no? Los 3/8. Entonces acá, los 3/8 de quién? De 2/3 de
NB, ¿no? Es 2/3 de N. ¿Está bien? Pero si usted da cuenta, igual, todo esto debería ser una unidad. Todo esto debería ser una unidad y debe dar esta unidad. Si todo esto debe ser una unidad y acá tengo solamente los 3/8, ¿cuánto tiene que ser esta parte? Para que sea la unidad me faltaría los 5/8. ¿Ve? ¿De quién? De 2/3 de N. Tenemos eso. Tenemos eso. Ahora, ¿qué más dice el problema? Si los que tienen, si los que tienen 50 años o más, o sea, todo esto, son 27.460. O sea, este de acá dice que son 27.460. ¿Ve? Pero no se olviden, lo que está acá era 1/3 del total, o sea, era 1/3 de N. Eso me va a permitir hallar N, me va a permitir hallar mi universo. Y si hay un universo, ya puedo hallar lo que me están pidiendo. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuántos habitantes de las Gardenias tienen más de 30 años, pero menos de 50? Y eso se me acabe. Más de 30, pero menos de 50. O sea, me están pidiendo esto. 5/8 de 2/3 de N. Acá llamo N, reemplazo y ya tengo la solución del problema. Entonces, estos son los que son menos de 50, entonces los que tienen más de 50 serán 1/3. ¿No? ¿Qué más? Habitantes con 30 años o menos, 3/8 de este bloque. Habitantes entre 30 y 50, para que sea la unidad me faltaba 5/8 de esta acá, ¿no? ¿Eh? Pero por dato, los que tenían, ¿no? 50 años o más, este bloque era 27.460, ¿no? Paso a multiplicar, ya sé mi universo N, ¿no? Como ya sé cuánto vale N, a mí me estaban pidiendo esto. Los habitantes con 30 años, ¿no? Me pedían cuántos habitantes están entre 30 y 50 años. Esto de acá me están pidiendo. Me están pidiendo 5/8 de 2/3 de N. Pero ya saben cuánto vale N tercios. Este de acá ya saben cuánto vale. Entonces, 2, 5 se mantiene, el 8 se mantiene, pero N sobre 3 es 27.460. Reemplacen y eso le va a salir 34.325. Entonces ya saben por qué sale eso, ¿no? Haciendo nuestro esquemita hemos logrado identificar eso. Veamos el problema 10. Del terminal terrestre, los Reyes del Sur, salen 3 líneas de microbuses. Los de la primera línea salen cada
3/4 de minuto, de la segunda a 33/30 de minuto, y de la tercera cada 44/50 de minuto. Dado la demanda del público, tiene que salir cada minuto, cada medio minuto, ¿no? ¿Qué más? Si a las 6 a.m. salen simultáneamente por primera vez, ¿no? Microbuses de las 3 líneas, o sea, va a haber una coincidencia al inicio. ¿A qué hora saldrán simultáneamente por cuarta vez los microbuses de las 3 líneas? ¿No? Pero no se olviden que me está pidiendo coincidencia. Me está pidiendo coincidencia. ¿Está bien? Si me está pidiendo coincidencia, entonces hay que aplicar mínimo común múltiplo, ¿no? Mínimo común. Entonces, el primero sale cada cuánto, cada 3/4 de minuto. No puedo simplificar nada. Pero acá sí ve. El segundo sale cada 33/3, puedo sacar tercio. El segundo sale cada 11 décimos de minuto. El tercero sale cada 44/50, también creo que puedo sacar mitad. Sacando mitad saldría 22/25, ¿no? Pero yo estoy buscando coincidencias. Y si n es la coincidencia, y siempre que busco coincidencia es el mínimo común, entonces n debe ser el mínimo común de los tiempos que le demanda cada uno de ellos en salir. El primero cada 3/4 de minuto, el segundo cada 11 décimos de minuto, y el tercero cada 22/25 de minuto. ¿Ve? Y dijimos que en general debería ser un múltiplo, ¿no? Del mínimo común, las coincidencias. Eso decíamos. Pero ¿se acuerdan de la propiedad del mínimo común múltiplo de las fracciones? Era mínimo común múltiplo de los numeradores sobre el máximo común divisor de los denominadores. Entonces, Sn debe ser el mínimo común múltiplo de los numeradores sobre el máximo común divisor de los denominadores. Y en general debería ser un múltiplo de eso. Un múltiplo de eso. Por eso que acá sale múltiplo. Múltiplo. ¿No? Tenemos eso. Y sin hacer mucho esfuerzo, el mínimo común múltiplo saldría 66, ¿no? Estos dos nomás son primos entre sí, esto no. Entonces los primos entre sí. 66. Y el único divisor común acá es la unidad. ¿Ve? Entonces va a salir un múltiplo de 66 minutos la coincidencia. ¿Qué significa eso? Eso va a significar que n debe ser de la forma 66k, ¿no? Donde k están los enteros positivos, ¿no? Entonces, unido con el 0, ¿no? La primera coincidencia, decíamos, es al inicio, cuando k es 0. La segunda será cuando k sea 1. La tercera será cuando k sea 2. Pero ustedes, ¿qué quieren? Cuarta coincidencia, entonces será cuando k sea 3. Ahí se consigue la cuarta coincidencia. Porque dice que empiezan coincidiendo a una cierta hora. ¿Ve? Empiezan a las 6 y salen simultáneamente. ¿Ve? Por eso que esta es la primera coincidencia.
Ese es el punto de partida, salen coincidiendo. Entonces, por eso es que la primera coincidencia es cuando K sea 0. Luego, a los 66 minutos, segunda. A los 132 minutos, la tercera. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, tercera coincidencia será cuando K sea 3, ¿no? Tenemos eso. ¿Cuánto sale esto? 198, ¿no? Entonces son 3 horas con 18 minutos. A las 6 le sumamos 3 horas con 18 minutos, entonces la cuarta coincidencia será a las 9 con 18. ¿eh? Las 9 con 18. Las alternativas serían 1C, 2C, 3D, 4A, 5C, 6B, 7C, 8C, 9A y 10D. Antes de hacer el repaso, hay que hacer la encuesta, si no nos van a ganar tiempo. ¿Qué te pareció la explicación de hoy? Y luego hacemos el paso. No se olviden, una fracción es propia cuando el denominador es mayor que el numerador. Una fracción es impropia cuando el numerador es mayor que el denominador. Una fracción es irreducible cuando, cuando sus términos son primos entre sí. ¿Ya? Cuando sus términos son primos entre sí. Una fracción equivalente, ¿no? Dos fracciones van a ser equivalentes cuando luego de simplificar representan la misma cantidad, ¿no? Representan la misma cantidad. ¿Está bien? Tenemos eso. Ahora, algo importante que también deben recordar, ¿no? Deben recordar. Siempre que tengan dos fracciones irreducibles, siempre que tengan dos fracciones irreducibles, y la suma de esas dos fracciones irreducibles da una cantidad entera, necesariamente los denominadores tienen que ser iguales. Los denominadores tienen que coincidir. ¿Está bien? Sigamos con otro repaso. Que no se olviden que no estamos compartiendo nada porque ya terminamos la separata. Estamos haciendo un comentario mientras ustedes están respondiendo a las respuestas y luego pasamos a ver las consultas en el chat, ¿no? Si tienen alguna consulta. ¿Terminaron con la encuesta, jóvenes?
Por ejemplo, tengo yo la fracción octavos. ¿Está bien? 3 octavos. ¿Qué significa? He tenido un todo. Entonces, de ese todo, si consideramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes iguales, miren, la parte sombreada, ¿qué fracción del total es? Fácilmente reemplazamos. La parte sombreada es, si le ponemos a cada uno, la parte sombreada sería 3A. El total era 8A. Rápidamente se va el A. Y la fracción sería 3 octavos. Tenemos eso. A eso se refiere, ¿no? Cuando queremos obtener una parte de un todo, ¿no? De un todo. Cuando le dicen, yo tengo 2/3, pero ese 2/3 es algo de un todo. Entonces, ese todo es una unidad, y lo que ustedes tienen son 2/3. Entonces, ¿cuánto le falta? Entonces, lo que le falta será la unidad menos 2/3, ¿no? Entonces, le falta un tercio. Eso debe entenderse. Cuando dicen tenemos 2/3 de algo, entonces lo que le queda será, o la otra parte será un tercio, ¿no? Lo que falta para que sea la unidad. Eso es lo que se utiliza con suma frecuencia, ¿no? ¿Qué más debemos ver en esta parte? ¿No? No se olviden, si tenemos una fracción, tengo 17 sobre 34. Ahora, pero esto no es irreducible. Para que sea irreducible tendré que simplificar un medio, ¿no? Un medio. ¿Qué más debemos saber? Si me dicen que tengo una fracción con denominador 5, no sé cuánto es el numerador, pero me dicen que está comprendido entre dos fracciones, ¿no? Entre dos fracciones. Ponemos acá un quinto y acá ponemos doce quinceavos. ¿Cuántas fracciones cumplirán esta condición? Yo sé que lo pueden hacer rapidísimo. ¿Cuántas fracciones estarán comprendidas entre un quinto y 12 quinceavos? Y esa fracción tiene por denominador 5.
Entonces, multiplicamos por el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso por 15, ¿no? Si multiplico por 15, en esta parte me quedará 3. En esta parte me quedará 3x. Pero también puede haber multiplicado por 5, ¿no? Si multiplicara por 5, en esta parte me quedará 1. En esta parte me queda x, ¿no? Pero acá, no se olviden, siempre dejar con los irreducibles. Acá es 5, sacando tercia, ¿no? Y en esta parte es 4, ¿no? 4, sacando tercia. Entonces, cuando multiplique por 5, el 5 se va con esto y solamente le queda 4. Les queda 4. Entonces, ¿cuántos valores puede tomar x? Para que sea fracción, deberían ser enteros. Los únicos valores que puede tomar son 2 y 3. 2 y 3. ¿No? Entonces, ustedes pueden no solamente enfrentarse a problemas textuales, también problemas de este tipo, ¿no? De este tipo. O le pueden decir cuántas fracciones propias e irreductibles con denominador 15 hay entre dos fracciones. El mismo razonamiento, ¿no? El mismo razonamiento. La siguiente semana ya veremos lo que corresponde a conversión de fracciones a números decimales o números avales y viceversa, ¿no? Viceversa. La conversión de números avales a fracciones. Entonces, es un poquito más pesado y se va a requerir que entren lo más temprano posible para que puedan apreciar los ejemplos desde el inicio de la clase. Tiene mucho más propiedades, es un tema un poquito más pesado, ¿no? Entonces, se les recomienda que en la siguiente clase estén puntuales, jóvenes. Yo generalmente siempre aperturo la sala 5 a 10 minutos antes, así que no debería haber ninguna dificultad. Es todo lo que quería compartir con ustedes